Me gustaría, hermanos, que fuésemos directamente a la palabra de Dios, al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a leer unos versículos 24 y 25. 24 y 25. Y dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Vamos a orar al Señor y pedirle que pueda bendecir su palabra. Señor, quiero darte gracias esta mañana junto con mis hermanos, porque tú estás aquí en medio, Señor, por la posibilidad que nos das de abrir este hermoso libro de los libros, Señor, tu palabra, y poder una vez más escuchar tus verdades, Señor. No son nuestras palabras, Señor, son tus palabras, palabras que son vida para nosotros, Señor, que son luz, que son esperanza, que son alimento, Señor, que son todo lo que nosotros necesitamos realmente para vivir nuestras vidas, Señor. No solamente aquí en el mundo, pero también allí, Señor, en la eternidad. Gracias porque tu palabra no pasará, Señor. Gracias porque tu palabra permanecerá, Señor. Aunque cuando todos nosotros hayamos muerto, Señor, tu palabra seguirá vigente, seguirá hablando, Señor. Y cuando resucitemos, ahí seguirá tu palabra, Señor. Porque tu palabra no pasará, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Aliméntanos con tus palabras esta mañana, Señor, y toca nuestros corazones para la salvación, Señor, de las personas, especialmente aquellos que aún no te conocen. Señor, para el engrandecimiento de tu reino. Señor, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría, antes de empezar con estos maravillosos versículos, hablar un poco del contexto de lo que el Señor está hablando. Porque muchas veces sabemos estos versículos, sabemos estas cosas, hemos escuchado muchas veces, pero nos perdemos mucho porque no entendemos el contexto, no leemos el contexto de lo que el Señor está haciendo y hablando. El Señor acababa de sanar a un paralítico, un hombre paralítico, muchos años, un hombre que estaba cerca de un estanque y no tenía a nadie para poder ayudarle cuando se agitaban las aguas y llevarlo ahí para que fuese sano. Porque cuando se agitaban las aguas, dice la palabra de Dios que había un ángel que descendía y el que entraba en las aguas, el primero era sano. Y este hombre llevaba mucho tiempo sin poder realmente recibir esta vida, esta sanidad que él necesitaba. No tenía nadie que le ayudase. Y había mucha gente. Era como en nuestros días, en nuestro mundo. Es una competencia brutal, brutal. Pero Jesús tuvo misericordia de este hombre. Le preguntó si quería ser sano. Lo sanó. El mismo Señor no necesitó ni siquiera zambullirlo en el agua. Dijo su palabra y le sanó. Pero fijaos que había unos religiosos allí que, viendo a Jesús hacer estas cosas, sanando en el día del sábado, en el día de reposo, se llenan de ira y arremeten contra el Señor y quieren apedrearlo, quieren matarlo. Porque él estaba haciendo estas obras en el día del sábado. Y no solamente quieren matarlo por esto, pero quieren matarlo porque él dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Hasta ahora mi Padre está haciendo estas obras y yo hago estas obras, las obras de mi Padre. Y aún se enfurecían más y aún querían más matarlo porque él decía que el Padre era su Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, Jesús no decía nuestro Padre, Jesús decía mi Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es una cosa muy especial, no sé si lo habéis observado alguna vez, pero hemos estado hablando estas semanas atrás acerca de la oración, de cómo el Señor nos enseña a orar, y sabéis que Él nos dice: vosotros oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, pero Jesús nunca oró así. Jesús nunca oró Padre nuestro que estás en los cielos.
Jesús siempre le vemos orando, siempre que en la Biblia aparece orando Jesús dice, Padre mío, Padre mío. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una relación muy especial con el Padre. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Y esto significa que Él es Dios. Por esa razón los judíos querían matar al Señor Jesús. Querían matar a Jesús porque Él decía ser el Hijo de Dios. Y cuando los judíos escuchaban, yo soy el Hijo de Dios, estaban escuchando decir, este hombre dice que es Dios mismo. Así que a ellos no les cabía en la cabeza, porque no conocían al Señor, no les cabía en la cabeza que alguien pudiese decir, alguien que podían ver físicamente, que podían escuchar sus palabras con sus oídos, que podían ver, dijese, yo soy Dios, el único Dios verdadero. Sin embargo, Jesús lo decía porque Él quiere que todos sepamos que Él es Dios. Aleluya. Que es el único en quien podemos nosotros confiar para nuestra salvación. Es el único que puede hacer cosas por nosotros. No es un hombre cualquiera. Jesús es Dios. Aleluya. Así Él estaba hablando con estos fariseos. Querían matarle, querían apedrearle. Pero el Señor les dice, mirad, yo soy Dios. Soy verdaderamente el Hijo de Dios. Pero mientras que estoy en la tierra, yo estoy sometido al Padre. Y nada puedo hacer que no vea hacer al Padre. Pero todo lo que el Padre hace, lo hago yo igualmente, porque el Hijo de Dios tiene autoridad de Dios para hacerlo. Todo esto estoy hablando del contexto. Si leéis las palabras anteriores, es lo que habla en los versículos anteriores. Pero Jesús le va a decir una cosa que es lo que va a llevar a que este texto nos hable de la vida. Jesús les quiere dar a entender que Él es verdaderamente Dios porque Él puede dar vida. Aleluya. Y solamente Dios puede dar vida. Solamente Dios puede dar la vida porque Él es el autor de la vida. Y Cristo puede dar vida porque Él es Dios. Aleluya. Así que hablando con ellos, el Señor tiene que decirles estas cosas para darles a entender algo muy importante. Leamos, por ejemplo, el versículo 20 y 21. ¿Alguien que lo lea, por favor? Aquí Jesús está hablando de su autoridad y de lo que Él puede llegar a hacer. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros también. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Jesús está diciendo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, este Padre que vosotros adoráis, este Padre al que vosotros creéis, este Dios al que vosotros adoráis, levanta y da vida a los muertos, yo también doy vida a los muertos. Fijaos, qué palabras más fuertes. Yo no sé si vosotros lo habéis pensado alguna vez, pero escuchar esto de alguien que te está hablando parece casi insoñable. No me extraña que ellos pensasen que era abominación, porque no conocían a Dios, no conocían a Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero está diciendo, lo que hace el Padre lo hago yo también. Yo doy vida. Aleluya. Así que a partir de este punto Jesús va a desarrollar este tema y va a decirnos cómo Él puede dar vida. Cómo nosotros podemos tener vida, esa vida en Jesús. Aleluya. Así que leemos de nuevo los versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La hora viene y la hora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Estas son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús para aquellos fariseos, las palabras de Jesús para sus discípulos, las palabras de Jesús para todos nosotros hoy que estamos aquí escuchando. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no va a ser condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Crees tú esto?
¿Crees tú esto? Estas maravillosas palabras del Señor, tan claras, dan respuesta a las siguientes preguntas. ¿Quiere el Señor Jesús que seamos salvos? ¿Puede Él conceder la salvación? ¿A quiénes da su salvación? ¿Quiénes pueden obtener esta vida? ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿Lo hemos escuchado? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Podemos tener la seguridad plena y absoluta de esto? Aleluya. Claro que sí. Son las palabras de aquel que no miente, de Jesús. ¿Cuáles son los efectos de esa vida en mí, en ti? ¿Cuáles son los efectos de tener vida eterna? Dice, no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y la vida es muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. Esa vida eterna de la que habla Jesús no es solamente estar aquí vivos, no solamente cuando uno muera estar en el cielo, es muchísimo más. Esa vida eterna, dice la palabra de Dios, lo dice el mismo Jesús, es conocerle a Él. Y eso no empezará en el futuro. Esa vida eterna empieza cuando uno escucha la palabra de Jesús y cree al que le envió. En ese mismo momento empieza la vida eterna a fluir en nuestra vida. Empieza una experiencia tan maravillosa que Pedro tuvo que decir, Señor, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú nos alimentas verdaderamente. Solamente tú sacias nuestra alma. Solamente tú llenas nuestros vacíos. Solamente tú nos libras de nuestros temores, de nuestras preocupaciones. Solamente tú tienes estas palabras que a mí me llenan cada día para seguir hacia adelante. Es la vida de Dios que se manifiesta cuando uno escucha su palabra y la tenemos a nuestra disposición y creemos al que envió a Jesús. Creemos el testimonio de Dios. Aleluya. Así que ahora vamos a desglosar un poco esto, parte por parte. Empezaremos con esta parte. ¿Podemos tener seguridad, la plena seguridad de que Jesús nos dice lo que es correcto, que es así como Él dice? ¿Podemos tener seguridad plena absoluta de que el que cree en Él tiene vida eterna? Mira lo que dice Jesús. De cierto te digo. Aleluya. Jesús no empieza diciendo solamente el que oye mi palabra, cree el que me envió. Él empieza diciéndote a ti y a mí, de cierto te digo. Amén, amén te digo. Esa es la palabra original, es amén, amén te digo. Y esa palabra amén es una palabra muy antigua que se utiliza hoy en día en toda la tierra. Todo el mundo conoce esa palabra amén. Tanto judíos como árabes, como hindúes, todo el mundo sabe la palabra amén, lo que significa. Amén significa confiable, firme. Eso es lo que significa amén. Algo en lo que uno puede estar seguro cuando lo oye. Por eso, cuando Jesús dice amén, amén, te digo, yo sé que esa palabra puedo realmente aferrarme a ella, asirme de ella y confiar en ella porque es verdadera. No hay otra como esa palabra, es la palabra de Dios. El Salmo 12 dice, se acabaron los fieles entre los hijos de los hombres, hablando de aquellos que son verdaderos. Y luego habla de las palabras del hombre. Las palabras de los hombres son vanidad. Las palabras del hombre no son verdaderas, son falsas. Falsedad hay en sus bocas. Pero luego habla de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es pura y limpia, que no hay otro como ella. Es como un horno refinado que prueba. La palabra de Dios es probada y es hallada pura, limpia. Aleluya. Como aquello que se refina en un horno 7 veces. Cuando Jesús dice amén, amén os digo, está diciendo yo os digo la verdad. Y podéis confiar en ello. Es una palabra firme, segura, verdadera. Las palabras de los hombres son sí, sí, pero luego al rato es no, no. Y es muy triste, así nos sucede muchas veces. Casi cada día decimos sí y luego es no.
prometemos cosas y no cumplimos. Pero las palabras de Jesús son promesas verdaderas. Las promesas de Jesús son sí, sí en Él. Aleluya. Y cuando nosotros escuchamos al Señor decirnos estas cosas, sabemos que son la verdad. Aleluya. Es una palabra plenamente confiable. De hecho, antiguamente, en muchos pueblos orientales y también muchos pueblos indígenas en América, los hombres no firmaban nada, solamente decían una palabra. Y se ataban a su palabra, y su palabra era lo que era. Cuando se empezaron a firmar los contratos, empezaron ya todas las cosas a cambiar, ya uno tenía que firmar y todo eso, pero ellos no querían firmar, porque ellos decían, si yo digo que es sí, es sí. Fijaos. La palabra de Jesús es sí. Y lo que dice, puedo estar plenamente seguro de que el Señor lo va a cumplir. Si el Señor me dice que si yo escucho sus palabras y creo al que le envió, tengo vida eterna, es así. Aleluya. De hecho, es una promesa. ¿Cuál es la promesa? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aleluya. ¿Quiere Jesús darnos vida eterna? Ese es el deseo de Dios. Para eso Jesús vino al mundo. Para eso Jesús nació. Para eso Jesús vivió. Para eso Jesús murió y resucitó. Para que nosotros podamos tener vida eterna. Fijaos si esa palabra es así. El Señor quiere que tengamos vida eterna. De hecho, toda su vida fue orientada, fue con el propósito de obedecer a Dios para que nosotros podamos tener vida eterna. Porque el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, que Él dice que de tal manera ha amado a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el amor de Dios que ha hecho que Jesús se manifieste, que Dios mismo venga a nosotros, tome un cuerpo humano, como hemos escuchado antes, y venga a nosotros. Así que evidentemente el deseo de Dios es que tengamos vida, es darnos vida eterna. Y de hecho la palabra de Dios dice que en Él estaba la vida. Cuando Jesús vino y se nos manifestó, dice la palabra de Dios que en Él estaba la vida. ¿Y la vida qué era? La luz de los hombres, nuestra esperanza, nuestro ánimo para seguir adelante, aquello que nos saca de la oscuridad, aquello que verdaderamente hace que podamos resplandecer. Aleluya. Vivir en medio de la luz. ¿Puede Él concederla? Sí, evidentemente. ¿Por qué puede Jesús conceder vida? A ver, alguien que me diga. Porque Él es la vida. Aleluya. Leamos por favor el versículo 26. ¿Alguien que lea el versículo 26? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En otras palabras, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene vida en sí mismo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, y eso es la definición de Dios. Dios es alguien que tiene vida en sí mismo, que no recibe vida de nadie. Nosotros todos recibimos vida de Dios. En el momento que Él quisiese, podíamos desplomarnos aquí en el suelo muertos, porque Él es la vida y nos da la vida. No solamente nos ha creado, no solamente sopló vida en nosotros y aliento de vida, sino que además la sustenta. Cada día Dios sustenta nuestra vida. Estate seguro que no vas a morir, pase lo que pase, cojas lo que cojas, te atropella un autobús, te atropella un tractor, como nuestra hermana Conchi. No vas a morir hasta el día en el que Dios deje de darte esa vida. Y cuando Él lo haga, si tú eres creyente, no morirás para siempre. Él te resucitará para vida eterna. Pero podemos estar completamente seguros de que mientras que vivimos es porque Dios sostiene nuestra vida, nuestro aliento. Y eso debe ser suficiente motivo de bendición como para que nosotros dejemos de tener temor y estar asustados por lo que nos pasa o lo que nos deja de pasar. Estamos aquí porque Dios quiere.
vivimos porque Dios quiere. Y en Él somos, nos movemos, vivimos. Cuando Él nos dice, ven aquí, hijo mío, ven a la casa de tu padre, ahí vamos. Ya está, ya está. Y eso es una bendición. Tener esa confianza es una bendición que nos libra del temor a la muerte. Temor al cual mucha gente en este mundo está sujeto. Y eso es por causa de Satanás, que ciega sus mentes y no les hace comprender. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Por eso Jesús nos puede dar la verdadera vida, porque Él es la vida. Aleluya. Jesús no solamente tiene vida, Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y por eso Jesús puede vivificarnos. Así que Él puede conceder la vida. ¿Y a quién quiere Dios conceder la vida? ¿A quién quiere Dios darle esta vida eterna? ¿Cómo puedo tener yo esa vida? Leamos otra vez, por favor. Versículo 24, la primera parte. Alguien que lo lea. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Según Jesús, hay condiciones para esta vida. Hay condiciones para tener la vida. ¿Cuáles son? Oír y creer. Oír y creer. ¿Oír qué? ¿La palabra de quién? De Jesús. ¿Y creer a quién? Creer a aquel que le envió. Creer lo que el Padre ha dicho. Creer el testimonio de Dios. ¿Vale? Vamos a verlo. El que oye mi palabra, dice el Señor. Esta pequeña palabra es esencial para nuestra salvación, para obtener la vida. Pero fijaos qué importante es. La fe viene ¿de dónde? ¿Y la palabra de quién? El original dice el oír la palabra de Cristo. Comprobadlo. Romanos capítulo 10. El oír la palabra de Cristo, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Cuando tú estás oyendo la palabra del Señor Jesús, y Jesús dice, quien oye mis palabras, estás recibiendo fe para creer en Él. Es decir, te pones en una posición en la cual Dios puede darte fe. Porque la fe no es una cosa nuestra. La fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Y yo puedo tener fe cuando escucho la palabra de Dios. Si yo estoy en el bar, no voy a tener mucha fe. Si yo estoy viendo una película o una serie, no voy a tener mucha fe de ahí. Si yo estoy en cualquier otro sitio, en cualquier otro aspecto, haciendo cualquier otra cosa que no sea relacionado con leer la palabra de Dios y el observar la obra de Dios y el hacer la voluntad de Dios, no voy a obtener fe ninguna. La fe viene en ese ambiente donde la palabra de Dios está presente. Por eso es tan importante predicar el Evangelio, porque la gente se exponemos a la gente a escuchar la palabra y a recibir fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces necesitamos anunciar la palabra de Dios para que la gente pueda tener fe, ¿vale? Pero escuchadme una cosa, Jesús no solamente está diciendo aquí que escuchemos su palabra, que escuchemos lo que Él dice. Sabemos que es importantísimo y esencial escuchar la palabra de Dios, pero cuando Jesús dice estas cosas, está diciendo más. Está diciendo aquel que obedece mi palabra. En el griego, obedecer es sinónimo, buscadlo, oír es sinónimo de obedecer. Oír es sinónimo de obedecer. Una palabra significa exactamente lo mismo. Cuando Jesús dice, escuchad mi palabra, está diciendo, oíd mi palabra. Obedeced mi palabra. ¿Sabéis? En la boda de Caná que se ha mencionado antes, solamente aquellos que obedecieron a Jesús sabían cómo se operó aquel milagro. ¿Quiénes fueron? Los sirvientes, los cuales escucharon una palabra de fe. ¿Qué palabra escucharon? A María, decirle, haced todo lo que os diga,
y a Jesús, que dijo: llenad estas tinajas hasta arriba de agua. Llenadlas hasta arriba de agua. Y aunque les pareció una locura, porque ellos sabían lo que habían echado en las tinajas. ¿Qué habían echado? Agua. Cuando el maestresala sacó de aquello hecho vino y probó y dijo aquellas palabras, solamente los que habían obedecido a Jesús sabían lo que había sucedido. Los que obedecen saben. Los que obedecen obtienen. ¿No dice la palabra de Dios que Dios ha dado su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen? De la misma manera, el oír la palabra de Dios, el oír las palabras de Jesús, solamente oírlas no nos va a aprovechar. Tenemos que obedecerlas. De hecho, Jesús dice: no me digáis Señor, Señor, haced lo que yo os digo. Y el que hace lo que yo le digo, ese es mi amigo. Aleluya. Aquel que me cree es el que obedece mis palabras, y esos son los que reciben el Espíritu de Dios. Si de verdad me amáis, dice Jesús, ¿qué? Guardad mis mandamientos, guardad mi palabra, porque esos son los que están oyendo verdaderamente la palabra de Dios, los que obedecen la palabra de Dios. Así que la primera condición es esta: obedecer, oír y obedecer a Cristo. En eso podemos tener nosotros la vida eterna. Segunda cosa, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Vamos a ir a la primera de Juan, capítulo 5, por favor, acompañadme. Primera de Juan, capítulo 5. Porque aquí nos está hablando del testimonio de alguien. O sea, de alguien que asegura algo ser la verdad. ¿Quién es este alguien? ¿Quién es el que asegura algo? Aquí dice que es la verdad. Dios. Dios está diciendo, es el testimonio de Dios. Aquel que cree al que me envió. Porque el que le envió da testimonio de él, da testimonio de Jesús. Me parece que no es muy difícil de entender. El Padre da testimonio de quién es Jesús. ¿Vale? Vamos a leer para que sea más claro. Primera de Juan, capítulo 5. Alguien que lea, por favor, los versículos 9 al 12 y alguien otro que lea el versículo 20. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Un momentito. Dice aquí que si recibimos el testimonio de los hombres, si creemos a los hombres, y muchas veces fallamos, porque aquel que cree al hombre, aquel que pone su confianza en el hombre es maldito, pero aquel que confía en Dios es bendecido, porque el hombre falla, y no puede estar completamente seguro del hombre. Solamente puede estar seguro de lo que Dios dice es la verdad. Pero fíjate lo que dice Juan, que si recibimos el testimonio de los hombres y lo damos por cierto y verdadero, ¿qué dice? Mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios. O sea, lo que Dios dice es infinitamente superior a lo que dice el hombre, porque lo que dice Dios es la verdad. ¿Y qué es el testimonio de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de Jesús? Leamos el versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, que el testimonio de Dios es lo que Dios está diciendo acerca de Jesús. ¿Habéis escuchado? Y crea al que me envió. Lo que Dios que envió a Jesús nos está diciendo, ¿qué es? Nos está dirigiendo a Jesús diciendo que Él nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo Jesucristo. La vida está en Jesús. Jesús es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si yo tengo a Jesús, tengo la vida. Si no le tengo, aunque venga a la iglesia todos los días, aunque lea su palabra todos los días,
aunque diga lo que diga y haga lo que haga, y la gente crea de mí lo que crea, si yo no tengo al Hijo de Dios en mi vida, no tengo vida, estoy muerto. Por lo cual necesitaré escuchar la palabra de Dios, la voz del Hijo de Dios, porque como dice el versículo 25, la hora viene y la hora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Quiere decir que todos nosotros, hasta que oímos la palabra de Jesús y la recibimos y la obedecemos, estamos muertos. Pablo dice que nosotros estábamos, como los demás, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Aunque teníamos vida física, no obstante estábamos muertos, porque no conocíamos a Dios, no teníamos la vida de Dios. Pero cuando la bondad del Señor se manifestó, cuando Cristo apareció, cuando Cristo ha muerto en aquella cruz y ha resucitado y nos ha dado su vida, y lo hemos creído, hemos recibido la vida de Dios. Pero mientras estábamos muertos. Hoy es un día, querido amigo, querido hermano, en la que la voz del Hijo de Dios está hablando. El Hijo de Dios está hablando a tu vida, a través de su palabra. Nosotros somos solamente mensajeros que hablamos la palabra de Dios. Y si alguna cosa hablo de la palabra de Dios que no está aquí, por favor me paráis y me preguntáis y me lo decís. Hermano, estás hablando algo que no está en la palabra de Dios. Tenéis la plena libertad para hacerlo. Pero nosotros solamente somos mensajeros de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está diciendo claramente que en Jesús está la vida. Y que ahora es un momento en el cual el Hijo de Dios está hablando. La hora viene y la hora es cuando los muertos pueden escuchar también hoy la palabra de Dios, la palabra del Hijo de Dios y vivir. Porque si no, llegará un momento en el que viene la hora, dice Jesús, en el que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. Todos los que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo de Dios. Y unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Quiere decir que tarde o temprano vamos a tener que escuchar la voz de Dios, queramos o no queramos, vamos a tener que escuchar la voz. O ahora, mientras vivo, mientras que estoy escuchando ahora la palabra de Dios, la palabra de Jesús, o cuando Dios me resucite un día para vida o para condenación. En nosotros está saber lo que queremos hacer. Porque Dios nos ha dado la libertad de escuchar y obedecer o de rechazar. Pero dice la palabra de Dios que el testimonio de aquel que le envió es que nosotros sepamos que esta vida está en su Hijo, que Jesús es aquel que es la vida y aquel que tiene la vida para nosotros. Aleluya. Así que, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué hemos de hacer nosotros para tener esa vida? Obedecer la palabra de Cristo y creer lo que el Padre dice, que nos ha dejado escrito. ¿Vale? Aleluya. Fijaos cuál es la voluntad de Dios. Juan 6:40. Alguien que lo lea, por favor. Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fijaos cuál es la voluntad de aquel que ha enviado a Jesús. Esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que ve a Jesús y cree en Él, tenga vida eterna. Y el Señor Jesús lo resucitará en el día postrero. Es una promesa de Dios. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Que tú creas a Jesús y que Él te resucite en el día postrero. Que tengas la vida que Él te ofrece. Es el deseo amoroso de Dios para cada uno de nosotros. Porque Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Aleluya. Y dice, tiene vida eterna. Aleluya. Es la seguridad plena de poder disfrutar de la vida de Dios en nosotros. La palabra de Dios
nos habla de la vida eterna, como la clase más alta de vida que existe. La clase más alta de vida que existe. Está la vida animal, de ahí viene la palabra también de zoológico, zoe, pero la palabra vida eterna incluye muchísimo más. Es una vida que trasciende a solamente lo físico. Es la vida de Dios en nosotros. Cuando Jesús dijo estas cosas, nos está hablando no solamente de inmortalidad, como dije al principio. Jesús dice que dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto y cree en mí, que dice, vivirá. Vivirá. No morirá eternamente, sino que vivirá. Ahí nos habla de inmortalidad. Nos habla de que un día el Señor nos levantará entre los muertos y nos dará vida. Eso es inmortalidad. Es mucho más que esto. Es un estado espiritual, una posición en la que yo me encontraba antes y yo me encuentro ahora. Porque antes no tenía vida, pero ahora sí tengo vida. No tenía la vida de Dios, pero ahora tengo la vida de Dios. ¿Entendéis? He pasado de muerte a vida. He pasado de condenación a salvación. He pasado de estar sin comprender nada, estar a ciegas, estar en oscuridad, en tinieblas. Pero cuando ha venido Jesús, como hemos leído en Isaías, luz resplandeció sobre nosotros para que podamos tener esa vida, para que podamos tener conocimiento de Dios. La vida es conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, dice Jesús. Que me conozcan a mí, el Dios verdadero, a Jesucristo, al que tú has enviado. Esa es la vida eterna. Que podamos tener esta relación personal y diaria con Dios. Y esto es lo que Dios quiere darte a ti también. Si tú lo quieres, lo tienes a tu alcance. Solamente necesitas obedecer a Jesús, sus palabras, y creer el testimonio de Dios, que lo tenemos claramente en este día, aquí, en nuestras casas, en la Biblia de nuestros padres, de nuestras esposas, de nuestros esposos. Está a tu disposición. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? ¿Quieres la vida de Dios? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Y a mí me gustaría preguntar si hay aquí alguien esta tarde que quiera recibir al Señor en su vida, que quiera tener esa vida eterna. Si tú de verdad has escuchado estas palabras y crees que Dios te está hablando a ti, que son para ti, a mí me gustaría pedirte que si tú realmente las crees y quieres tener la vida de Jesús, puedas levantar tu mano diciendo, yo quiero tener esa vida, y vamos a orar por ti. Si tú lo quieres, lo puedes recibir. No tienes que tener vergüenza ninguna. Jesús no tuvo vergüenza de morir por ti en una cruz. Jesús se dio para que puedas tener esta vida. Si tú la quieres, hoy puedes recibirla. Solamente tienes que levantar tu mano y vamos a orar por ti, para que el Señor te conceda su espíritu, te conceda su vida. ¿Alguien quiere? Muy bien. Vamos a orar al Señor y pedirle que Él pueda de verdad bendecir esta palabra en nuestros corazones. Y si tú tienes la necesidad, si en algún momento sientes que tú debes de dar este paso, yo te invito a que tú de verdad lo hagas con todo tu corazón. Que se lo pidas a Dios, porque aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero qué triste sería que tú tengas solamente que escuchar esta palabra y creerla cuando Dios te resucite para condenación. Ahora tienes la oportunidad si tú quieres. Y Dios llama a la puerta. Yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quieres tú recibir al Señor este día? Yo te invito. Solamente levanta tu mano y pídele al Señor. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien quiere hacerlo?
Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Una vez más tú nos das la oportunidad de poder tener tu vida, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, darte gracias primeramente por aquellos que ya tienen esta vida en ellos, Señor, que han recibido esta vida de ti, que un día han creído. Pero quiero específicamente pedirte por aquellos que están aquí, Señor, y que aún no han dado este paso, para que sean movidos por tu Espíritu a hacerlo, Señor, para que puedan recibirte a ti, Señor, con todo su corazón, porque tú de verdad deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, y lo que hablamos de esta vida no es un cuento, es algo que nosotros hemos experimentado ya, Señor. Cuando nosotros escuchamos tu palabra, escuchamos palabras de vida eterna, Señor. Y verdaderamente traen alegría y paz y descanso a nuestro corazón. Traen luz, Señor, traen todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Traen verdadero alimento. Bendice a los que aún no te conocen, Señor. Y muéveles, Señor, para dar este paso. Señor, para que no se pierdan, pero para que puedan tener esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.